Dios me los bendiga, hermanos. Es un gusto tenerlos con nosotros este día viernes, una bendición poder ser motivados de parte del Señor a través de la oración. Que Dios siga fortaleciendo la vida de su iglesia, que Dios siga confirmando la fe de nuestros hermanos y que Dios siga haciendo milagros en su familia y en su hogar. Estamos muy contentos que este día viernes te unas con nosotros a través de esta transmisión y podamos reflexionar en la palabra, tener un momento de comunión con Dios a través de su mensaje de salvación, su mensaje de esperanza y posteriormente tener el momento de intercesión juntos. Te pedimos que te unes con tu familia, que te unas con los tuyos y juntos glorifiquemos a Dios brindando un momento de adoración, un momento de reconocimiento de la grandeza de Dios a través de la oración, esperando que el Señor sea a favor de su pueblo, haya contestación y milagros poderosos en cada familia de Templo La Hermosa. Antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios, a entrar a esta reflexión que vamos a tener en esta hora, vamos a unirnos para que juntos oremos a Dios pidiendo la dirección del Señor, pero también que Dios hable a nuestra vida en esta hermosa tarde. Amado Señor, gracias te damos por el privilegio que nos das de juntos unirnos para adorar tu nombre, para recibir palabra tuya y para tener el momento de intercesión. Ruego por tu iglesia y en sus hogares, que seas tú fortaleciendo, que seas tú animando, que seas tú contestando las peticiones de su corazón. Señor, sigue mostrando tu misericordia y tu amor y tu bondad como siempre lo has hecho a favor de tu pueblo. Si alguna necesidad tuvieran mis hermanos en este momento, Señor, interviene haciendo un milagro, trayendo respuesta, trayendo palabra a su vida, trayendo fortaleza. Te honramos y te glorificamos por siempre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Este día, hermanos, vamos a culminar con lo que hemos venido hablando con respecto al profeta Habacuc. Y hoy vamos a culminar con el capítulo 3, mostrando precisamente cómo Habacuc cambia de un momento de lamento, de un momento de tristeza, de un momento de queja, a un momento de alabanza, un momento de regocijo y de gratitud al Señor. Así que vamos a estar entrando en esta porción de las Escrituras y el tema que vamos a estar trabajando este día es avivados en medio de la alabanza. Qué bonito es saber que la alabanza produce gozo, que la alabanza produce bendición. A todos nos gusta adorar a Dios, alabar a Dios, cantar al Señor, porque se hace presente su presencia en medio de la alabanza de su pueblo. Y qué bonito es que Habacuc culmina su palabra profética o su libro profético, lo culmina con una expresión de alabanza, un canto de regocijo, y en esta hora vamos a estar entrando a analizar este canto de regocijo. En esta alabanza del capítulo 3 vamos a estarlo mirando del verso 3 hasta el verso 19, vamos a estar mirándolo en partes, pero esta alabanza que tiene Habacuc tiene algunos signos importantes que queremos manifestar, que queremos mostrar, que queremos reflexionar todos juntos, usted en casa y su servidor aquí, poder descubrir este cántico de alabanza de Habacuc en las partes que él lo trabaja, y vamos a estarlo mirando en tres segmentos o en tres partes de esta alabanza. El primero lo vamos a mirar del verso 3 al verso 6. Dice la porción de las Escrituras de esta manera: Dios vendrá desde Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra y miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron.
sus caminos son eternos. En este primer segmento, en esta primera sección que toma Habacuc de la alabanza, Habacuc es reconocido como un músico. Probablemente, dicen algunos, viene de la familia levita. Cuando escuchamos Selam, quiere decir álzalo en alta voz, anúncialo y decláralo fuertemente. Es cuando el pueblo cantaba y alzaba la voz con júbilo, con alegría. Este primer segmento de Selam, hazlo con memoración. Nota que Dios es bendición. El Habacuc del profeta inicia descubriendo a Dios. Esa es la primera parte. En su cántico de alabanza, Habacuc descubre a Dios. Hagan de cuenta que se le recorre el velo que Habacuc lo tenía ocultado, lo tenía oculto en los primeros capítulo 1 y capítulo 2, en el que parece que Habacuc tiene un conflicto personal y la visión de Dios no está tan clara. En este capítulo 3, este verso 3 hasta el verso 4, el verso 6, perdón, parece como que Habacuc descubre un velo en el que ya mira bien a Dios, tiene una visión correcta de Dios. ¿Cómo descubre a Dios? Primero dice Habacuc que lo descubre como quien tiene y visita a su pueblo. Miren lo que dice el verso 3. Dios vendrá desde Temán. Dios se acerca al pueblo, Dios viene al auxilio, Dios viene al socorro. Inicia mirando al Dios, a la visitación de Dios a su pueblo, que tiene con su pueblo de una manera gloriosa, de una manera esplendorosa, de una manera de poder. Por eso dice, los cielos, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de su mano, de su manto, y ahí estaba escondido su poder. Denuncia el poder de Dios, la visita de Dios de una manera gloriosa, de una manera esplendorosa, de una manera potente. Qué bonito, hermano, es considerar que Dios visita a su pueblo, que Dios visita a su iglesia. Y aun cuando no podemos estar juntos como un día viernes de oración, que antes nos reuníamos para adorar a Dios, para bendecir a Dios, para tener un momento de intercesión y de conexión con Dios, podemos estar seguros que ahí en nuestros hogares, que ahí en nuestras casas, la presencia de Dios nos visita, la presencia de Dios se hace palpable y cubre cada uno de nuestros hogares. Pero no solamente lo ve como el que visita a su pueblo, sino que también como el que tiene autoridad. Los siguientes versos dice Habacuc que el Señor, su rostro iba cubierto de mortandad y sus pies salían carbones encendidos, hablando precisamente de la autoridad que tiene el Señor. Delante de Él no hay pueblo más que se rinda delante de la autoridad del Todopoderoso. Por eso dice, se levantó para medir la tierra. Él tiene autoridad, tiene todo bajo control. Habacuc mira al Señor en todo su esplendor, en todo su poder, en toda su potencia. A Dios no se le escapa nada. Dios tiene poder de todo y Él tiene autoridad. Pero no solamente lo mira con autoridad, lo mira como el Dios eterno. Mire cómo dice el verso final, en el verso 6, la última parte, sus caminos son eternos. Él es el alfa y el omega, Él es el primero y el último. Él seguirá existiendo y está con nosotros. Mi Dios es un Dios eterno, maravilloso y bueno. Qué preciosa alabanza. Por eso dice, alza la voz, publícalo, cántalo en voz fuerte para que todos reconozcan al Dios extraordinario que tenemos. En esta hora, hermano, tal vez no podemos estar en la casa de Dios, pero sí en nuestras casas. Levante su voz declarando las maravillas del Señor, la autoridad que tiene nuestro Dios, el poder, lo eterno,
mostrarnos lo maravilloso que ha sido con su iglesia y que sigue estando fiel con nosotros y su pueblo. Pero la segunda parte, la segunda sección que tiene este cántico o esta alabanza que tiene Habacuc, lo miramos del verso 7 al verso 15. Y este segundo segmento es como diciendo: el Señor está con su pueblo, refrenda la bendición, la fidelidad de Dios con su iglesia, con su pueblo. Hermano, Dios ha sido fiel todo este momento. Podemos cantar como Habacuc a su fidelidad, y Habacuc en estos versos hace hace memoria de los actos maravillosos de Dios en cuanto a su fidelidad. Mire, quiero que vaya al verso 9 de este capítulo 3. Lo primero que hace Habacuc es mirar el juramento, mirar la promesa que Dios le hizo a Israel. Dice: los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, haciendo hincapié en la fidelidad de Dios. Ningunas palabras del Señor, ninguna promesa declarada a favor de su pueblo y ha hecho mención no solamente a Abraham, sino a Isaac y a Jacob. Ninguno de los juramentos de Dios quedó sin cumplirse. El Señor fue fiel con su pueblo, y Habacuc reconoce la palabra y la firmeza de Dios en cuanto a cumplir lo que Él promete. Sin lugar a dudas, hermanos, podemos tener ese mismo cántico, ese mismo momento de adoración y alzar nuestra voz para decir: ninguna de las promesas que el Señor ha dado a mi vida, a mi familia, a la iglesia de Jesucristo, ninguna de sus promesas no se cumplirá. Al contrario, sus promesas son fieles y verdaderas, y se cumplirán porque Él es fiel y verdadero. Podemos estar confiados igual como Habacuc, descansando en ese juramento que hizo para su iglesia, que ahora nosotros somos la niña de sus ojos. Él está al cuidado de nosotros. Pero no solamente habla del juramento, sino que también hace memoria de la fidelidad de Dios con el pueblo durante el tiempo que anduvieron en el desierto. Del verso 7 al verso 8, parece como que Habacuc recuerda los actos gloriosos y maravillosos de Dios para estar a favor de su pueblo. Y dice: he visto al Señor en las tiendas de Cusán en aflicción, en las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, Señor Jehová, contra los ríos, haciendo memoria de cómo se abrió el mar rojo, de cómo pasó el pueblo por pie en seco, cantando la alabanza, la gloria al Señor, y que fue cuidado por la mano poderosa de Dios durante el desierto, dándoles bendición, dándoles toda autoridad, incluso para cuidar y protegerlos durante el tiempo del desierto. El Señor fue fiel con su pueblo. El Señor ha sido fiel con su iglesia. Pero no solamente recuerda el tiempo durante el desierto o el periodo en el que el pueblo estuvo navegando, transitando por el desierto, sino que Habacuc recuerda el tiempo en el que ellos entraron a la tierra prometida para conquistarla. Y lo miramos del verso 10 al verso 15. Y hace mención de cómo el Señor hizo las cosas para sujetar a sus enemigos, para quitarle todo obstáculo al pueblo, para que el pueblo pudiera gozar de una tierra próspera, de una tierra bendecida, de una tierra prometida, dada para ellos. Y le dice: tú sacaste y hiciste bendición para tu ungido. Mire, saliste para socorrer a tu pueblo, dice el verso 13, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Hace mención de la
promesa gloriosa que Dios le hizo para darle la tierra en posesión. Y sus enemigos durante la conquista de la tierra prometida cayeron rendidos a los pies del Señor. El Señor en verdad les entregó como posesión gloriosa toda esa tierra que fluye leche y miel, y las entregó por su poder glorioso. Los ejércitos de Israel no hubieran podido si no fuera por comandados por el gran ejército, por el gran Señor Dios que estaba con ellos. Hermano, qué glorioso es mirar que Dios ha estado con nosotros, ha prometido estar con nosotros todos los días, y hasta este momento su promesa se sigue cumpliendo. Y durante los tiempos complicados que la iglesia pudiera estar pasando, no solamente en esta época, sino incluso en épocas pasadas, el Señor es y ha sido un Dios glorioso, un Dios bueno, que ha estado con su iglesia, que ha estado con su pueblo, y etapa tras etapa, año tras año, Dios ha sacado victorioso a su pueblo, y hasta este momento se cumple la palabra: ni las puertas del infierno han prevalecido en contra de su iglesia. El Señor no solamente nos ha llevado en el transcurso de la historia en victoria, sino que incluso ha dado la tierra por conquista, ha dado un territorio que Dios ha sido bendición para nosotros. Desde un extremo de México hasta el otro, la tierra que el Señor nos ha dado ha sido para bendición. Y hoy, donde tú y yo nos levantemos a declarar el nombre de Dios, se hace posible la liberación y la conquista de esta tierra llamada México. Qué gozo es saber que Dios sigue produciendo bendición en su iglesia, y aun cuando las iglesias no están completamente abiertas, el Señor sigue obrando en salvación. Hoy este día me daban testimonio de cómo Dios está visitando a Colima. Dios ha estado bendiciendo aquel estado, recorriendo hogar por hogar, y nos decía el pastor Jonathan, 21 hogares se han abierto para que el evangelio se publique. Esa es la victoria que Dios nos ha dado: conquistar la tierra, conquistar, y donde pisare la planta de nuestros pies, esa será llamada lugar santo. Qué glorioso es saber que Dios sigue salvando familias, restaurando hogares, y el evangelio no está encerrado. Al contrario, el evangelio sigue extendiéndose y sigue mostrando bendición para otras familias. Pero por último, la última parte de este cántico, la última sección de este cántico de Habacuc, lo miramos en la experiencia personal del profeta. Primero, lo miramos descubriendo la gloria de Dios, descubriendo su hermosura, descubriendo la verdad de quién es Dios. Lo segundo, lo miramos en hacer palpable y en la promesa de Dios, fiel nuestro Dios durante todo el tiempo y el desarrollo del pueblo de Israel. Pero por último, ya Habacuc lo lleva a su parte principal, a su ser, a su persona, a la parte de la experiencia que él tiene con Dios. Y los versos 16 hasta el verso 19, Habacuc inicia diciendo: oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí se estremeció. Esto es, hubo una experiencia personal de Dios con Habacuc. Es Dios tratando individualmente con Habacuc. Y dice que cuando él recibió o tuvo esta experiencia personal con Dios, dice, incluso hace detallar o cómo fue esa experiencia. Dice que se conmovieron sus entrañas y sus huesos se llenaron, temblaron.
Es decir, un momento en el que él cayó delante de la presencia de Dios. Tuvo una experiencia personal con el Altísimo y esta experiencia le conmovió por completo. Fui conmovido, lo conmovió por completo, porque el hombre y la mujer que han tenido una experiencia personal con Dios no pueden quedar igual. En verdad, la presencia de Dios gloriosa cuando llega y nos toca, hace estremecer nuestras vidas, hace estremecer nuestros cuerpos y no tenemos más que caer de rodillas delante de Dios. Y ante esta intervención divina de Dios para con Habacuc, dice que cambió su pensamiento, cambió su manera de ver. Entonces tuvo una convicción profunda de lo que Dios es en tiempos de crisis. Mire lo que dice el verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y a los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada, y no haya vacas en los corrales. En los momentos de crisis, dice Habacuc, aún en los momentos de crisis, cuando todo esto acontezca, cuando todo esto se lleve a finalizar o se lleve a producir, aun cuando no se vea algo productivo, algo bueno, un panorama favorecedor para mí, dice Habacuc. Con todo eso, dice el verso 18, con todo eso, con todo este tiempo de crisis, con todo este panorama de crisis, con toda esta forma de ver la situación que está habiendo, con todo eso, dice, yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Refrena su convicción, una convicción firme aún en los tiempos de crisis. Una convicción en el Dios de la salvación, en el Dios que ha sido nuestra salvación, el Dios que ha sido nuestro socorro y el Dios que ha sido nuestro gozo. Porque dice Habacuc, yo me gozaré, yo me alegraré, yo me regocijaré, yo exaltaré al Señor aún en los momentos de crisis. No sé qué panorama vislumbras alrededor tuyo, alrededor de tu familia, en la situación que está. Algunos pronósticos no son tan alentadores. Nos dicen que esta pandemia, este momento de crisis seguirá todo este año, incluso el próximo año. Algunos han declarado que es mejor mostrar nosotros mismos un momento de sentirnos y decir, pues esto no se va a terminar. Y en estos momentos de crisis no hay palabras alentadoras, no hay números disminuyendo, no hay epidemia terminándose, no hay crisis económica que pueda responder a la situación de México. Pero en este panorama de crisis, hermano, podemos tener una convicción firme en el Dios en el que estamos creyendo y en el que estamos confiando, que aun cuando no haya un panorama favorecedor, cuando no vemos la prosperidad, la bendición, y cuando incluso nos vemos asolados en una situación difícil, podemos decir como Habacuc, con todo eso yo me gozaré. Habrá un momento de regocijo, habrá un momento de alabanza para nuestro Dios, de gratitud al Dios de nuestra salvación. La bondad de Dios seguirá palpable por nosotros y con nosotros hasta el fin. Por eso dice el verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. La convicción de saber que nuestra vida está dirigida por
el Señor. Él es nuestra fortaleza. No somos fortalecidos por la situación que está a nuestro entorno. No somos fortalecidos por algún movimiento o algún momento o algún movimiento político. Somos fortalecidos por la roca de nuestra salvación. Él es el que fortalece nuestras vidas y no solamente fortalece nuestro espíritu, sino hace nuestros pies como de siervos y en las alturas nos hace andar. Nos quita todo lo pesado, nos quita todo lo que pudiera estar trabajando en nuestra vida para sentirnos pesados y nos hace incluso volar hasta las alturas. Con las alturas nos hace andar. Este hombre se había dirigido a Dios al principio con preguntas. ¿Por qué, Señor, dejas que la maldad aumente? ¿Por qué me haces ver esta situación? ¿Por qué me permites esto a mí y no impides el mal? Pero culmina Habacuc con una forma distinta después de haber sido llevado a analizar los planes de Dios. Culmina en este capítulo 3 con: yo voy a andar por fe. Yo seguiré confiando en el Señor por fe, porque no caminamos por vista, sino por la fe que tenemos en el Dios todo glorioso. En conclusión y para cerrar este libro profético de Habacuc, Habacuc al principio había tenido un pensamiento pesimista. Había sido sumergido en una situación caótica y difícil, y el pensamiento pesimista había llenado su corazón, incluso su situación, y le había robado el gozo. Pero al final de tener un encuentro con Dios, cambia ese aspecto y esa perspectiva pesimista por una perspectiva gloriosa en el que se siente gozoso por el Dios de nuestra salvación. El libro de Habacuc inicia con una nota triste y termina con una experiencia gloriosa del Señor como nuestra fortaleza, como nuestro sustentador, como nuestro Dios auxiliador. Había comenzado con una interrogante grande que no encontraba respuesta y culmina con una declaración gloriosa. Aunque todo esto se vea un panorama de crisis, yo con todo eso me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermano, probablemente igual que Habacuc, tú tienes ese pensamiento. Esta hora te animo para que eleves un cántico de adoración y gratitud al Señor. Reconozcas la bendición del Santo, reconozcas la fidelidad de Dios y no tengas y no lleves un pensamiento pesimista, no albergues un pensamiento pesimista. Pon tu mano y tu fe puesta en el Señor y un cántico de alabanza llene este día viernes tu hogar para declarar: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuestro Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque toda esta tierra se llene de crisis. Te animo y te motivo para que juntos glorifiquemos a Dios y este viernes sea un viernes glorioso de la visitación de la presencia de Dios en nuestros hogares. Que Dios te bendiga y culminamos y cerramos este profeta Habacuc diciendo las mismas palabras que él: gocémonos en estos momentos de crisis. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que Dios añada bendición todos los días para tu familia. Es nuestro deseo y el deseo de Dios principalmente. Que Dios te bendiga esta tarde.